añosas o llegan a la posmenopausia, y eso no es verdad nunca más. Y las mujeres que tienen más de 40 años de edad ahora, que tienen diabetes, tienen un alto riesgo de enfermedad coronaria. Y si tú ves en estas diapositivas, en la línea roja son personas con diabetes, y en la línea azul personas sin diabetes. Y tienes hombres y mujeres. Y la relación que existe de diabetes y enfermedad coronaria es tanto para el hombre como para la mujer. Este es un estudio del CDC, del Center for Disease Control en Atlanta, que es el que lleva las estadísticas nacionales de enfermedad en los Estados Unidos y del mundo entero. Y aquí tú ves las enfermedades relacionadas con enfermedad coronaria en los Estados Unidos ha disminuido significativamente. Ves que la enfermedad de stroke, de infartos cerebrales, ha disminuido significativamente. Y igualmente las amputaciones, y no tanto la insuficiencia renal por diálisis. Entonces, nosotros hemos mejorado muchísimo la sobrevida de los pacientes en los Estados Unidos en relación a enfermedad coronaria. Y lo mismo se ha publicado en Europa. Y esto es una serie bien grande de los suizos. Y lo que ustedes ven aquí en la parte superior izquierda es mortalidad de cualquier causa. En la parte superior derecha es enfermedad cardiovascular. Abajo a la izquierda es enfermedad coronaria. Y las otras es hospitalización. Y tú ves que la enfermedad cardiovascular ha disminuido significativamente. Pero lo que demuestra esta diapositiva es en azul personas que tienen diabetes y en rojo personas que no tienen diabetes. Y lo que ves es que ambos han disminuido, pero el riesgo en personas con diabetes sigue siendo significativamente más alta. En todas estas, las líneas azules siguen siendo sumamente significativas más que personas sin diabetes. Entonces, si bien es cierto, hemos mejorado, aquí tú ves esto, de todas maneras, las personas con diabetes siguen teniendo un riesgo cardiovascular significativo, mucho mayor que las personas sin diabetes. Entonces, con esta introducción, hablemos qué podemos hacer. Y yo creo que primero hay que hablar, yo soy diabetólogo, ¿no es verdad? Yo hago 90% de mi tiempo es diabetes, 10% es endocrino ahora, porque tengo muchísimos programas de investigación en diabetes. Entonces, yo cuando veo a una persona, lo primero que hago es el azúcar, ¿no es verdad? Entonces, la primera pregunta que yo le propongo a ustedes es, si tú le bajas el azúcar a una persona con diabetes, ¿tú mejoras o no la enfermedad cardiovascular? Entonces, los estudios que se han hecho hasta muy poco tiempo atrás, tal vez 5 años atrás, no más, todos estos fueron negativos. De ahí estudios como el ACCORD, que Miguel hablaba, 10,000 pacientes en los Estados Unidos que se bajó la hemoglobina A1C menor de 7, menor de 6.5. Nosotros tuvimos 180 pacientes en Emory en este estudio. Y tú veías un paciente que caminaba, pues venía donde ti, tenía una hemoglobina, no sé, de 6.8 y tú le aumentabas las dosis de insulina o le ponías en otro medicamento. Y otro estudio que se llama ADVANCE, que era más que nada en Nueva Zelanda, en Australia, Canadá y un solo centro en los Estados Unidos. Y cogió 10,000 pacientes que eran tratados con sulfonilurías, la mayoría de ellas con una droga que se llama glicazida y otros medicamentos. Y otro estudio que se llama VADT, o el estudio veterano de diabetes, de 3,000 pacientes. Y todos ellos se preguntaron, si yo le bajo la hemoglobina A1C menor de 7, o sea, bien intenso, ¿puedo yo prevenir enfermedad cardiovascular? Y tú ves, no sé qué hice, ahí. Ajá. Y lo que ustedes están viendo aquí es que no hubo ningún cambio en ninguno de ellos. No sé qué sucede, pero todos estos estudios, 25,000 pacientes, todos ellos llegaron a una conclusión, que bajar los niveles de hemoglobina C no cambia absolutamente nada en enfermedad cardiovascular. Y lo que estos estudios demostraron, y estos fueron publicados hace más de 5 años atrás, es que si tú bajas el azúcar intensamente, lo que tú tienes es mayor riesgo de hipoglicemia. Y si tú tienes hipoglicemia, el riesgo de morirte es mucho más alto. Entonces, si yo me pregunto, ¿cómo le bajo el azúcar a un paciente? Hay 2 tipos de medicamentos en diabetes que mañana lo vamos a hablar. Todos bajan el azúcar,
unos con riesgo de hipoglicemia y otros sin riesgo de hipoglicemia. Sulfonilureas e insulina bajan hipoglicemia, los otros no. Y si yo utilizo medicamentos que bajan el azúcar y la persona desarrolla hipoglicemia, el riesgo de mortalidad aumenta 2 a 3 veces. Posiblemente porque el quien lleva a tener hipoglicemia es más enfermo que el que no desarrolla hipoglicemia, es menos gordo, tiene enfermedad coronaria, tiene enfermedad renal, etc. Entonces, hasta hace poco tiempo no teníamos ningún dato que mejorara el azúcar. Y esto es lo que nosotros, y yo soy miembro de esta organización, del Standard of Care, que nosotros hemos publicado en los últimos 5 años, que hasta hace 10 años lo que queríamos es bajar el azúcar, y actualmente lo que más queremos es seguridad, no hipoglicemia. Y si tú me preguntas, doctor, ¿qué es mejor, bajar el azúcar o prevenir hipoglicemia? Prevenir hipoglicemia muchísimo mejor que bajar el azúcar. Entonces, ¿pero qué ha sucedido? En los últimos 3 años, con los estudios de seguridad cardiovascular, hemos aprendido muchísimo. El gran problema de Geoffrey Lara, que ahora es un diabetólogo, porque todos los cardiólogos ahora son diabetólogos, es que él se encuentra y ve esto. Tenemos 12 tipos de medicamentos con diferentes mecanismos de acción para bajar el azúcar. Y como él es cardiólogo, a él le interesa es prevenir enfermedad cardiovascular. Entonces, él se confunde, pero de los medicamentos que se han estudiado, todos, a excepción de 2, tal vez 3, tienen protección cardiovascular. Los que sí tienen protección cardiovascular son los GLP-1, SGLT2 y tal vez la metformina. Revisemos los estudios brevemente. Metformina, ¿tiene o no protección cardiovascular? No se sabe a ciencia cierta, pero el estudio que se llama UKPDS, United Kingdom Prospective Diabetes Studies, que solamente tuvo menos de 500 pacientes en metforminas, demostró que el riesgo de enfermedad, de tener un infarto agudo de miocardio, fue significativamente menor en los que estuvieron en metformina. Y aquellos a largo tiempo de evolución, los que tuvieron metforminas, ¿comparados con quién? Cuando se hizo ese estudio en los 90, solamente había metformina, sulfonilureas e insulina. Entonces, claro, si tú comparas metformina con sulfonilureas e insulina que producen hipoglicemia, la metformina fue mejor en enfermedad cardiovascular, pero no hay estudios de seguridad con metformina. Lo que sí sabemos, y mañana hablaremos extensamente de estos estudios, es que el uso de GLP-1 en los inyectables, en este caso el liraglutide, disminuyó el riesgo de lo que se llama Major Cardiovascular Event. Y esto significa stroke, infarto del cerebro, infarto agudo del miocardio y muerte cardiovascular. Y el uso de GLP-1 en pacientes de alto riesgo disminuyó significativamente el riesgo. Y así también hay otro estudio que se llama SUSTAIN con semaglutide, una droga que yo lo utilizo ahora bastante, es una inyección a la semana. Y baja el azúcar increíblemente y la gente pierde peso con una inyección a la semana. Y el semaglutide tiene una disminución de enfermedad, de efectos mayores adversos cardiovasculares, muerte, infarto agudo de miocardio y stroke, de más o menos 20-30%. Tenemos medicamentos que disminuyen y mejoran la sobrevida del paciente con diabetes. Mañana lo haremos más. Y hay también este grupo de medicamentos que estoy seguro que ustedes lo están utilizando, que son SGLT2, ¿no es verdad? Que bloquean la absorción de azúcar, entonces producen glucosuria, baja el azúcar, baja la presión, baja de peso. Y en enfermedad cardiovascular hay 3 estudios que mañana lo hablaremos con más detalles, que todos ellos han dicho que disminuye la mortalidad y infarto del miocardio, stroke en estos pacientes. Entonces tenemos ahora medicamentos de diabetes que ayudan a la sobrevida del paciente de alto riesgo. Y también disminuye la asociación con insuficiencia cardíaca. Y si tú tienes un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y diabetes y no utilizas uno de estos medicamentos, yo creo que es mala práctica, porque los datos son sumamente importantes en que tú disminuyes la readmisión por un 30%. Y esto lo hicimos el año pasado.
Y si tú tienes un paciente con diabetes que le das metformina o cualquier medicamento y no está con la hemoglobina que ustedes quisieran, 3 meses después, tú dices, ¿cuál medicamento debo utilizar? Tú te debes de hacer una pregunta, ¿tiene o no el paciente enfermedad cardiovascular? Y si la respuesta es sí, debes utilizar un SGLT2 o un GLP-1. Y si la respuesta es no, usa lo que a ti más te convenga o lo que el paciente puede pagar, ¿no es verdad? Entonces, y este año nosotros publicamos esto, ¿no es verdad? Que si tú tienes enfermedad isquémica cardiovascular, le debes dar un GLP-1 diario o semanal. Y si tienes insuficiencia cardíaca congestiva, debes de ponerlo un SGLT2. Mañana hablaremos en más detalles. Y yo creo que esto es sumamente importante para los pacientes con diabetes. Entonces, en relación al azúcar, hasta hace poco tiempo no tenemos nada que decir, el azúcar mejora o tiene una relación los antidiabéticos y enfermedad cardiovascular. Ahora sí tenemos una cosa varios estudios que nos dicen que hay medicamentos de la diabetes que disminuyen el riesgo cardiovascular en personas de alto riesgo. ¿Qué más? Presión arterial. Y yo creo que la presión arterial, estoy seguro que en este congreso van a hablar de presión arterial muchas personas, pero la relación que hay entre presión arterial y diabetes es sumamente alta y mortalidad cardiovascular. Y por la misma presión arterial, las personas con diabetes se mueren más que las personas sin diabetes. Entonces, y el riesgo cardiovascular disminuye igual en las personas con y sin diabetes. Tal vez un poco, aunque no hay datos muy fuertes en relación a la diabetes y presión arterial, lamentablemente no tenemos. Todos los cardiólogos y los hipertensiólogos hablan del SPRINT, ¿no es verdad? Pero eso es en no diabéticos. No tenemos datos buenos en lo que es relación de presión arterial y diabetes. Pero el UKPDS dijo que bajar la presión por abajo de 140/90 disminuye en 20% el riesgo de enfermedad cardiovascular, en 30% la admisión por insuficiencia cardíaca. Entonces, bajar la presión arterial indudablemente es sumamente importante. Y aquí viene mi confusión, ¿no es verdad? Yo pateo con la mano en la pierna derecha con la Asociación Americana de Diabetes y con la izquierda la Asociación de Endócrinos. La Asociación de Endócrinos dice 130/80 igual que los cardiólogos y los hipertensólogos. Y la Asociación Americana de Diabetes dice 140/90. Pero eso es para las personas sanas. Un gordito de 40 años de edad con diabetes tipo 2, 140/90. Aunque te haces demente de acuerdo al profesor de día mañana de España. Entonces, pero si tú tienes enfermedad coronaria, tienes proteinuria, eres gordo, fumador, tienes múltiples factores de riesgo, es 130/80. Y ese es el mensaje de la Asociación Americana de Diabetes el día de hoy. 140/90 para el gordito sano, 130/80 para todos los demás que tienen hipertensión y diabetes. Y la Asociación Americana de Endócrinos dice lo mismo, 130/80, y dar un ECA o un ARA, ¿no es verdad? O como droga de elección. Pero actualmente sabemos que si tú tienes una persona sin proteinuria, yo en mi hospital público nosotros vemos muchos afroamericanos, muchos negros. Y eso les va mejor con un calcio antagonista, un antagonista de calcio, un diurético, que usar un ECA. Entonces nosotros utilizamos un ECA indudablemente para muchas personas, porque es genérico, cuesta $5 al mes, ¿no es verdad? Es facilito de usar. Pero solamente está indicado en las personas como primera elección o como mandatoria en las personas que tienen proteinuria o que tienen enfermedad renal. Si no, utilizas lo que usted más le convenga al paciente. ¿Qué acerca de los lípidos? ¿No es verdad? Y aquí esto me voy a dedicar un poco más. Y aquí ustedes ven lo que el doctor Pasquel decía. La dislipidemia del paciente con diabetes tipo 2, está relacionado con la resistencia a la insulina. Y como está relacionado a la resistencia a la insulina, es un aumento de triglicéridos y una disminución del HDL, colesterol. Y el aumento de triglicéridos es debido a la lipólisis periférica que hablaba Miguel. Entonces, hay una movilización de ácidos grasos libres con la periferia que va al hígado
Y porque tienes bastante insulina, como aumenta la malonyl-CoA, tú lo que haces es almacenar y tienes un hígado graso y una producción excesiva de VLDL. Si tú ves el día lunes y ves al señor que te decían antes, un gordito con diabetes tipo 2, el 60-80% de ellos tiene hígado graso. ¿Por qué razón? Por la resistencia a la insulina, por la gran movilización de ácidos grasos periféricos. Y como tienes un aumento de insulina, tú almacenas el VLDL en el hígado y te llenas de grasa. Y así también la producción periférica del hígado de VLDL está exagerada. Y esto, como Miguel ya explicó los mecanismos, disminuye el HDL de ahí, ¿no es verdad? Y esto es lo que tú ves. Si tú comparas el LDL de una persona con y sin diabetes, igual, no hay diferencia. Pero indudablemente el aumento de LDL en la persona con diabetes es mucho más heterogénica que la persona sin diabetes. Por eso que desarrollan más enfermedad coronaria. Y hay muchísimos estudios. Y aquí tú tienes un resumen de 8 estudios que disminuye, y tú ves que comparados con LDL mayor de 175, que mientras más bajo el LDL, menor el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando yo me gradué de la escuela de medicina, el colesterol total era lo único que nos interesaba, era 200 más la edad del paciente. Entonces, una persona como yo era 260, 265. Actualmente sería una locura aceptar eso, ¿no es verdad? Y actualmente pensamos que mientras más bajos son los niveles de colesterol, especialmente de LDL, es lo que tú deberías llegar. Porque hay muchísimos estudios como este, que es un metaanálisis, que en personas con y sin diabetes bajar el LDL tiene un efecto protector cardiovascular. Entonces tienes que mirar al paciente. Y esto son lo que las guías nos dicen, que tienes que valorar el riesgo. Y hay muchas guías. Y nosotros hacemos que todos los